esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como ellos insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Amén? Y después Jesús les habló, luego de esta enseñanza práctica, les habló a los que le estaba enseñando, porque recordemos que dice que él estaba enseñando en el templo, cuando vinieron los fariseos a traerle a esta mujer para querer acusarlo, y él utilizó esta enseñanza práctica ahí en ese momento real para darles una enseñanza, y le dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y a través de eso, bueno, los fariseos le empezaron a atacar, a cuestionar, ¿no? Que él daba testimonio del mismo, que si él daba testimonio del mismo, su testimonio no era verdadero. No, pero Jesús le decía: aunque yo doy testimonio a mí mismo, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. En cambio, ¿no? Ellos lo único que sabían era lo que habían leído, pero no conocían a Dios. Y Dios me hablaba sobre esta palabra, sobre la gracia, ¿no? Sobre qué importante y qué necesario es que nosotros entendamos que Dios vino a morir por todos los pecadores, por todos, y que nos vino a dar una libertad que solamente es posible en Él, y que cada vez que nosotros acudimos a la letra y a la condenación y a la justicia propia, nosotros estamos rechazando la libertad para nosotros mismos, porque la libertad para el otro también es para mí, pero la condenación para el otro también es para mí. Por eso Jesús también enseñó en otra de las parábolas diciéndole que el que juzga a sí mismo será juzgado, pero el que tiene misericordia alcanzará misericordia. Y muchas veces nos encontramos de esta manera, y yo me ponía a pensar en mí, en mi vida. ¿Cuántas veces pasan cosas y donde humanamente saco tarjeta roja? Tarjeta roja, digo: hey, pip, te estás pasando la regla, ¿no? Y qué importante es que nosotros recibamos cada día del Señor la gracia de entender que Dios no está mirando nuestro pecado, que cuando el Señor decidió pagar ese precio por nuestros pecados, lo hizo para que nosotros podamos recibir la gracia para ser libres, no ser libres para recibir la gracia. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, y hoy compartía también temprano un video, una palabra, ¿no?, de un hermano que compartía y hacía junta referente también a esto. Cuando Jesús decía: arrepiéntanse y bautícense y crean, cuando Él habla de arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa que dejemos todo lo que veníamos haciendo y la forma de pensar que teníamos y que creamos a Él, nada más. Que creamos lo que Dios dice hoy de nosotros, y lo que Dios tiene hoy para nosotros, no importa lo que estaba atrás. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es creer en Cristo y entender que todo lo pasado ya pasó, que todo lo viejo ya fue, y que todo lo que era un pecado en mí ya no es un pecado en Él. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio, es fe. No se trata de que yo cada día esté culpabilizándome y pegándome latigazos en la espalda por los errores que tenga, sino que reciba continuamente
el entendimiento de esta gracia y de que Dios no me está condenando por mis errores, sino que me está todo el tiempo libertando. Él me está dando una libertad como lo hizo con esta mujer. Amén. Estos que estaban ahí tenían razón en que en las escrituras decía eso. Y hoy muchas veces nosotros también actuamos de esa forma. Nos agarramos de la escritura y decimos, pero la palabra dice esto. Pero el Señor dijo una cosa, entiendan, misericordia quiero. Lo que a Dios le importa es que nosotros recibamos la gracia de Dios y que la podamos dar todos los días, porque eso es lo único que puede hacer libre a una persona. Y cuando nosotros no entendemos esto, no solo condenamos a los demás, sino que también nos condenamos a nosotros mismos. Nos condenamos a nosotros mismos. Porque cuando atamos a alguien, nos estamos atando nosotros también. Y Jesús fue muy, como que fue algo que vino a romper con un montón de cosas. Porque, pero ¿quién lo mandó? Vos mismo das testimonio vos. Porque la palabra acá dice que tienen que hacer así. Y yo pienso cuántas veces actuamos de esa manera. Y después decimos, ¿por qué no veo en mi vida misericordia? ¿Por qué no veo esto? Pero Dios nos dijo, si querés ver misericordia, dala. Porque así es como Dios trabaja en nuestros corazones. Cuando Dios nos da a nosotros gracia y nosotros recibimos esa gracia, entonces nosotros podemos dar de gracia. Pero hasta que nosotros no recibimos la gracia, no podemos dar. Nuestro corazón se endurece. Porque en el corazón humano hay justicia terrenal. Y la justicia terrenal clama por justicia y por venganza. Y eso nos llena el corazón de enojo, de amargura, de rencor y todas estas cosas. Dios me hablaba a mí, por situaciones cotidianas que muchas veces nos pasan. Y Dios me mostraba, eso es lo que te ata en esto. Todavía no entendés completamente lo que es gracia. Todavía seguís viendo el detalle. Y como lo ves en vos, porque no lo pudiste recibir en vos, lo ves también en el otro. Como yo hago esto bien, quiero que el otro haga esto bien. Y cuando ahí todavía no entendemos la gracia. Hay algo que no hemos terminado de comprender. Que Dios necesita solamente fe y recibir el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y ya. Y entender que no se trata de que cada vez que nosotros queremos juzgar nosotros, estamos poniéndonos en el lugar que le corresponde solamente a Dios. Y estamos en esa misma acción, estamos nosotros poniéndonos en el lugar del condenado. ¿Se entiende? Porque nosotros debemos recibir por gracia y dar por gracia. Pero cuando nosotros condenamos, la condenación también recae sobre nosotros. No porque Dios no la quiera dar, sino porque si no recibimos la gracia, el único camino que queda es la de la condenación. Porque Jesús dijo, yo vine a salvar al mundo. Pero el mundo aborreció la luz y amaron las tinieblas, prefirieron quedarse con su enojo, con su propia justicia, con su rencor, con su ira, prefirieron quedarse con todas esas cosas en su corazón en vez de soltar y recibir el perdón y darlo. Porque no lo merecemos, y así como nosotros no lo merecemos, nadie lo merece en este mundo. Y nos vamos a encontrar con situaciones continuamente donde las personas no se merecen la gracia. Pero ahí es donde Dios nos dice, recibí mi gracia, porque eso es lo que te saca esa carga. Por eso Jesús decía, vengan a mí los que están cargados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. ¿Saben por qué? Porque Él es el descanso. Él dijo, yo soy el día de reposo. ¿Saben por qué? Porque Él dijo que Él, cuando hizo el sacrificio por nosotros, ya nosotros no tenemos que hacer el sacrificio. Lo único que tenemos que hacer es creer de todo corazón cada día. Entrar en su reposo. Entrar en ese descanso. Descansar en Él y saber que como seres humanos nos vamos a equivocar muchísimo. Pero si yo estoy pensando en ser perfecta porque no quiero que otros no lo hagan, yo no voy a poder descansar nunca.
no entré en la gracia. En cambio entramos en ese reposo y Dios nos da descanso. Entendemos que ya no se trata de mí, que ya no se trata de lo que yo haga, se trata de Él. Y se trata de lo que Él está haciendo en mí. Y todas las cosas que nos suceden son propósito de Dios. Todo coopera para bien. En todo está mi Señor. Entonces yo puedo descansar en que Él es fiel. Como decía la adoración que estábamos cantando recién. Fiel hasta el final. Y eso es un trabajo de todos los días. Porque todos los días hay situaciones que nos exigen a nosotros fe. Y hay cosas que a veces son más grandes y requieren de una entrega mayor. Pero también es necesario que no nos resistamos y que lo dejemos en las manos del Señor.